Abramos nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 1. El título de este mensaje es Dios, única fuente de verdad y vida. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre, gracias te damos por poder estar aquí, poder estar delante de ti por medio de Cristo. Y ahora en este tiempo de adoración, donde estamos frente a tu palabra, pedimos, Señor, que tú nos des amor a tu palabra y nos des reverencia a tu palabra, Señor. Que podamos recibirla con gratitud y con amor y con la disposición de examinarnos y de arreglar aquellas cosas que tú muestres a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por las advertencias que tú nos das, también por las amonestaciones, las amenazas que encontramos en tu palabra y también, Señor, por el progreso de tu obra en cada uno de tus hijos. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hoy consideraremos de nuevo este capítulo 1 del segundo libro de los Reyes para considerar otra vez algunos puntos de las que fue la última de las misiones públicas en el ministerio del profeta Elías. Pues en el siguiente capítulo ya se nos presenta su extraordinaria partida de este mundo. Y mirando este capítulo nos preguntaremos, ¿está en vigencia lo que se nos dice aquí en el capítulo 1 que consideramos hace 2 semanas? Un capítulo como este que se nos habla de la severidad de Dios por ciertas actuaciones de ciertos hombres, ¿debe ser tomado en cuenta en nuestros días? Su contenido va más allá de un mero valor histórico que recoge estos hechos concretos al final de la vida y reinado del rey Ocosías, hijo de Acab. Para poder responder a estas cuestiones miraremos lo más destacado de este pasaje, lo que más sobresale, y trataremos de analizarlo de tal manera que veamos su vigencia, si es que la tiene, su aplicación y enseñanza para nosotros, que estamos en el siglo XXI. Todas las Escrituras, por sus enseñanzas, exhortaciones y correcciones, son útiles para prepararnos para toda buena obra, para la vida de piedad. Pues bien, esta narración también, no meramente por el hecho que esto fue un evento histórico, real y cierto en la vida y ministerio de Elías, sino porque este suceso le plació a Dios colocarlo en la revelación y explicarlo de la forma en la que tenemos recogido aquí en la Escritura, con ese preciso fin para el que han sido dadas las Sagradas Escrituras. Y cuando nos detuvimos en este mismo capítulo nos preguntamos, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de Dios? Y destacamos tres cosas que se nos muestra: que Dios es Dios celoso, que ha entrado en una relación especial con su pueblo tan íntima y estrecha que no concibe ni tolera que haya otro Dios en el corazón de estos que son suyos. Fíjense que no estamos refiriéndonos a los incrédulos, a aquellos que no tienen la justicia de Cristo. No estamos hablando de aquellos que son hijos de ira, bajo condenación, sino aquellos que son del pueblo, parte del pueblo de Dios, que son hijos de Dios. Pues Dios ni concibe ni va a tolerar que haya otro Dios en el corazón de sus hijos, de estos que son suyos, de estos que fueron comprados con la sangre de Cristo. De forma que cuando esto ocurre, Dios entonces es provocado a ira. Además, destacamos también que Dios se muestra como Dios soberano, tanto en la vida y destino de todos los pueblos, de todos los reinos de la tierra. Y vimos el ejemplo de Moab, cómo este pueblo se rebeló contra Israel, que había estado subyugado más de 100 años. Y fue precisamente cuando Ocosías, este rey, provocó a ira a Dios.
Y esto lo vemos, ¿no? Cómo Dios puso esto en este pueblo de Moab, de rebelarse, de no querer estar más bajo el yugo de Israel. Y también se nos muestra, también Dios es soberano en la vida y en la muerte de todos los individuos, de todos, grandes y pequeños, ya sea su clase social, según se nos muestra aquí en el pasaje, en el rey, en los 100 soldados y en sus capitanes, cuyas vidas estaban en las manos de Dios. Y vimos por último también las excelencias de la misericordia de Dios, pues cuando este tercer capitán se humilló ante el profeta de Dios, no vino sobre él fuego, como los demás capitanes y los demás soldados, sino la gracia y la bondad de Dios. Veamos entonces, hermanos, lo más destacado de este pasaje. Y lo primero que se ve en una ojeada de este pasaje, y vamos a tratar de analizar su vigencia y actualidad hoy para la Iglesia de Dios. Y sin duda lo más destacado, lo que más nos puede llamar la atención es la muerte prematura de este rey, determinada por Dios, y la de estos 100 soldados con sus capitanes por el fuego que cayó del cielo de parte de Dios. Y ante estos sucesos, la pregunta que nos haremos es: ¿sigue siendo Dios así hoy? ¿O esto ha cambiado un poco? ¿Estamos bajo el nuevo pacto? ¿Sigue Dios obrando así? Pues esas son unas preguntas que vamos a intentar responderlas con la ayuda del Señor en esta mañana. Y fíjense, y en el caso de que este proceder de Dios sea así, lo que nos interesaría saber también qué hizo el rey y los soldados para atraer sobre sí mismo esto de parte de Dios. Bueno, pues vamos a intentar responder la primera pregunta, que es: ¿está vigente este proceder de Dios hoy bajo el nuevo pacto, el pacto de gracia? Y esta pregunta es pertinente no solamente por lo radical de la narrativa que vemos aquí, donde se nos describe la caída y la muerte prematura de este rey y el fuego que descendió del cielo sobre esos soldados, sino además por lo que se nos dice en Lucas 9. Vayamos allí un momento. Lucas 9, versículos 51 al 56. Donde ahí se recoge la referencia que hacen los discípulos acerca de este pasaje de segunda de Reyes, para poder imitar lo que hizo Elías. Bueno, pues dice así el pasaje: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Fíjense cómo los discípulos hacen referencia a lo que pasó siglos atrás de este suceso de Elías con estos capitanes y con estos soldados. Y algunos pueden afirmar que viendo el proceder de Cristo está claro que Dios no es ahora como lo fue en el Antiguo Testamento, que antes la gente era más insensible, más ciega, más bruta, menos reverente, por lo que Dios tenía que ser más severo y justiciero en esos casos, pero que ya Dios no procede de la misma manera como en el Antiguo Testamento. Muchos hoy en la cristiandad piensan así acerca de Dios, como que Dios tenía que actuar de esa manera en el Antiguo Testamento, pero ahora en Cristo es diferente.
Piensan y dicen que el hombre ahora es mucho más consciente, más refinado y educado, por lo que el fuego de Dios ya no se derrama. De ahí que reprendiera a Cristo a sus discípulos, como hemos leído, cuando pensaran en repetir lo que pasó en aquella ocasión. Pero tenemos que reconocer que Cristo está reprendiendo a sus discípulos y no precisamente hablando de ciertos cambios en los designios y la manera de proceder de Dios. Ellos querían manejar esa situación personal, esa situación como lo hizo Elías, porque ellos pensaban que tenían los mismos motivos que Elías para pedir esto, a lo que Cristo les responde que nada más alejado de esto, pues ellos están movidos por otras inclinaciones e ideas muy diferentes a las de Elías. Algunos discípulos habían sido enviados a una aldea de samaritanos, vemos eso en el versículo 52, que el Señor los envía a hacer unos preparativos. Y los envía a esta aldea, samaritanos, gente a quien los judíos consideraban como inferiores, pues en generaciones pasadas habían mezclado con otras razas. Y ellos llegaron ahí con aires de grandes predicadores, algo así como de gente superior, pues es como se creían los judíos en comparación con los samaritanos. Por ejemplo, si un samaritano se sentaba en una piedra en el camino a descansar y luego se levantaba y se iba, y si el judío había visto que se había sentado un samaritano, el judío no se sentaba en esa piedra. Y había esta diferencia social. Pero fíjense que fueron rechazados. Versículo 53. No los estimaron, ni les prestaron atención a estos discípulos que envió el Señor Jesús. Pues normalmente nos dice que rechazaban a los peregrinos que iban a la ciudad de Jerusalén. Pero ellos, Jacobo y Juan, con sus buenas intenciones y lealtad hacia Jesús y con el conocimiento de la palabra que tenían, el Antiguo Testamento en aquel tiempo, actuaron con orgullo porque su dignidad fue herida. Y como un acto de venganza, de desquite, dijeron estas palabras, por lo cual Cristo los reprendió. Es decir, Cristo no estaba diciendo que Dios había cambiado su proceder, sino que lo que era diferente era la situación y las motivaciones que arrastraron a los apóstoles. Pero la actuación de Elías fue en un contexto muy diferente. No fue un acto de revancha del profeta, de orgullo herido, de algo personal contra el rey y esos soldados. El nombre de Dios estaba siendo ignorado y menospreciado en aquella ocasión, y Dios tenía que reivindicar su nombre ante todos. Y entonces actuó como actuó. Y Elías estaba simplemente en sintonía con Dios, sirviendo de vocero y expresando lo que Dios sentía y quería hacer en ese acto concreto. Además, consideren, hermanos, que no fue Elías quien mandó el fuego, fue Dios mismo quien mandó el fuego. Solamente Elías dijo a las palabras del capitán del primero y segundo, varón de Dios, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo. Y Dios vindicó esa palabra del profeta, como diciendo, yo soy el único Dios de Israel y este es mi profeta. No fue Elías quien mandó el fuego a estos soldados. Por tanto, por este pasaje de Lucas no podemos llegar a la conclusión de que ahora bajo el nuevo pacto Dios no es tan severo en sus juicios con los hombres. ¿Podríamos afirmar tal cosa según el Nuevo Testamento? ¿Podríamos decir que ahora que estamos bajo la plena manifestación de la gracia de Dios, ya hemos entrado en una etapa donde Dios no se comporta de esa forma como la que vemos en este pasaje de Segunda de Reyes? Leyendo el Nuevo Testamento tenemos que afirmar que es todo lo contrario. No solo que Dios sigue siendo el mismo, que ante esta clase de males sigue actuando de la misma manera, sino que aún ha incrementado más el ardor de su ira y el fuego sobre los que hacen tales cosas. Es decir, que su juicio y su ira es más activa ahora que lo que fue antes. Y el libro de Hebreos es un buen ejemplo,
Pues uno de sus grandes temas es comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos pasajes donde nos van a dar más claridad y más luz. Vayamos a Hebreos capítulo 2. Versículos del 1 al 4. Miren la amonestación que hace el autor a aquellos que va dirigida la carta. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Fíjense, la palabra dicha por medio de ángeles fue firme. Esto es la palabra del antiguo pacto. Y toda desobediencia recibió justa retribución. Pues ahora, bajo el nuevo pacto, ha hablado el Señor mismo y Dios lo ha testificado. Entonces el autor nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos lo que ahora ha hablado el Señor? Por eso dice la exhortación, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Pues la cosa es más seria ahora, pues no hemos recibido palabra de ángeles como antes, sino del Señor Jesucristo mismo. Los privilegios son mayores ahora en el nuevo pacto, las responsabilidades también lo son, más ahora. Miren otro pasaje en Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice, si aquellos que violaran la ley Moisés, el antiguo pacto, tenían que morir irremisiblemente. Irremisiblemente significa que algo ocurre de manera inevitable y sin posibilidad de remediarlo. Es decir, que no se puede corregir ni detener. Pues ahora, si aquellos que violaban la ley de Moisés tenían que morir irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo es el que deseche la palabra y el sacrificio del Hijo de Dios? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y ahora es peor, más horrendo que antes, pues Dios nos ha concedido más privilegios, estando no solo bajo la ley de Moisés, sino bajo el ministerio del mismo Hijo de Dios. ¿Cuánto mayor castigo, cuánto más severo no será el fuego del juicio de Dios para quienes desprecien la palabra y el ministerio del mismo Hijo de Dios? Miren otro pasaje, este va a ser el último, el capítulo 12, versículos 25 al 29. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo,
Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto está en el Nuevo Testamento. El mismo argumento de comparación entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Si no escaparon a aquel que les habló desde la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos habla desde el cielo. Aquella vez conmovió la tierra, pero ahora ha conmovido los cielos y la tierra. Y por eso la exhortación, sirvámosle con temor y reverencia, porque Dios es, no fue. Dios es, sigue siendo fuego consumidor. Pues ahora no es que sea menos que antes, sino más intenso, más fuerte y severo. El fuego de la ira de Dios crece y varía en proporción al grado del conocimiento que Dios ha dado en su revelación de Dios acerca de sí mismo. Mientras Dios diga más de sí mismo, cuanto más claro hable, más severo es su fuego para con aquellos que lo desechen y lo tengan en poco. ¿Cuánto más de intenso será ese fuego ahora que tenemos todo el nuevo pacto y casi 20 siglos de historia donde Dios nos ha dado tanta luz para entender su palabra y su providencia, con toda la buena literatura que nos ayuda a ello, tanto conocimiento que hay? De manera que si nosotros despreciamos o hacemos lo que estos hombres hicieron en Segunda de Reyes 1, con toda la luz y los privilegios que Dios nos ha concedido, el fuego consumidor de Dios no será menos que entonces, sino mucho más que en aquella ocasión. Si hay algún cambio en Dios, no es en su naturaleza, pues Él no cambia. Y hemos visto que su fuego se intensifica. El cambio entonces es en su proceder, en el proceder de Dios. El cambio es en la forma de manifestar ese fuego hoy en día. Y esto es muy interesante para nosotros también. Allí fue un fuego literal que indicaba el desagrado de Dios y su correspondiente juicio. Pero ahora ya Dios no suele proceder así. Pero aunque no veamos ese fuego ahora literal, no significa que no esté el desagrado de Dios y su ira. Aunque no lo veamos, ahora el fuego de la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, en Romanos 1:18. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿Cómo manifiesta ahora Dios desde el cielo su ira? ¿Cómo lo hace? Pues escondiendo su presencia y gloria de ese hombre o de esa iglesia, entregando a los hombres a sus propios pecados. La ira de Dios se manifiesta ahora mismo endureciendo las mentes de estos para que hayan razones y argumentos para seguir andando en sus pecados, en sus caminos y no volverse a Dios. El peso, la carga, el remordimiento de la conciencia que acusa a aquel que procede contra el bien es otro de los instrumentos de la ira de Dios que golpea a ese hombre en su ser interior. En las consecuencias que les vienen por hacer ese mal. Por ejemplo, aquel que ama el dinero, Dios se encargará que sea traspasado por muchos males, muchos dolores. No hay fuegos visibles, pero el fuego de la ira de Dios será sobre él. La muerte en algunas ocasiones puede ser una de las manifestaciones de la ira de Dios también. Por todo esto, al mirar este pasaje, tenemos que saber que este proceder de Dios no ha quedado desfasado,
que no es algo de la antigüedad, como algo del pasado, sino que estamos viviendo en una época donde este proceder de Dios no solo permanece, sino que se ha intensificado. Por tanto, tenemos que mirar qué es lo que provocó semejante proceder de Dios. Y este va a ser nuestro segundo punto. ¿Qué hizo el rey y estos soldados para que Dios procediera así sobre ellos? Pues mire, volvamos de nuevo a segundo libro de Reyes. Dios es la única fuente de vida y verdad, y Él preserva esto al costo que sea. Y mire que 3 veces se nos repite en el primer capítulo el mismo mensaje. Miren el versículo 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita. Esto del ángel de Jehová la vez pasada no lo expliqué, pero es una teofanía, es el Señor Jesucristo mismo hablando al profeta Elías para que vaya a encontrarse con los mensajeros del rey. Y les dice, en la segunda parte del versículo 3, lo leemos. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón? Miren el versículo 6. En la segunda parte, así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú vas a enviar a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón? Y luego más tarde en el versículo 16, ya Elías frente al rey y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviasteis mensajeros a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? En 3 ocasiones diferentes, un sobreénfasis que nos llama la atención. Los mensajeros, imagínense, salen a la misión, han recibido la orden del rey, un viaje largo y van a sus casas a prepararse. La esposa le diría a su esposa, uno de estos mensajeros, ¿a dónde vas ahora? A Ecrón. ¿A qué? ¿A qué vas a Ecrón? A preguntar a un Dios de allí acerca de la suerte del rey y su enfermedad. Pero es que hay otros dioses, aparte de Jehová. Parece ser que sí, y el rey me manda a ello. Y los hijos que estaban oyendo la conversación entre la esposa y su padre, le preguntarían a su padre extrañado, papá, ¿es verdad eso? ¿Hay otro Dios aparte de Jehová? Lo mismo los ancianos de la ciudad de donde salían estos mensajeros, estos soldados, les podrían preguntar a qué misión irían ahora, y después de oír, algunos se dirían, bueno, parece que hay otro Dios aparte de Jehová, fuente de verdad y vida, que se puede consultar estas cosas respecto al futuro. Es decir, que no solo es Jehová quien controla el futuro y puede hablar de ello como dicen en las Escrituras, sino que los filisteos también tienen un Dios que sabe estas cosas. Y por eso nuestro rey va a consultar a él. De manera, hermanos, que estos mensajeros del rey en su camino a Ecrón eran portadores de una gran mentira que se iría extendiendo entre todos sus conciudadanos, que hay otra fuente de verdad diferente a Jehová Dios a la que se puede ir a consultar. Pero Jehová Dios estaba tan interesado en dejar claro que Él y solo Él es la fuente de verdad, que paró a estos mensajeros enviando a Elías y los hizo volver al rey, dejándoles claro que Él es la única fuente de verdad a la cual deben consultar. ¿Por qué Dios estaba tan presto a parar estos mensajeros y que no se siguiese propagando esa mentira? Pues porque se estaba negando la razón de la existencia del pueblo de Dios en la tierra, el pueblo de Israel. Una de las razones fundamentales de la existencia de este pueblo era para ser testimonio delante de las demás naciones que Dios es la fuente de la verdad. Miren en Isaías 43, versículos 9 al 12. Dice así:
Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ellos serán los testigos ante el mundo de que Jehová, Dios, es la única fuente de verdad. Y no hay otro como Él, ni antes ni después. No hay otro que salve, ni que anuncie lo que vendrá, pues solo Él lo conoce y así lo ha determinado. Miren Isaías 44, versículos 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Dios se había revelado en verdad y ha declarado lo que vendría y lo que hay. Y ellos eran puestos como testigos para dar evidencia ante el mundo, para que todas las naciones que estaban alrededor de ellos conocieran que es Dios quien proclama lo venidero y no hay otro como Él. Este era el pueblo creado por Dios y a quien se les había dado las leyes y todos los asuntos de la vida, para que los demás pueblos supieran que el Dios del cielo salva con poder a hombres y mujeres de su esclavitud y los gobierna con sabiduría y con provecho y beneficio para ellos. Y por eso les había dado su santa ley, la ley y los estatutos, para que gobernara la vida espiritual, su vida familiar, la adoración, la convivencia social, el trabajo y todo. Por eso Dios les dio la ley y les hizo un pueblo especial, sus testigos. Y que Dios era la fuente de verdad donde ellos iban a buscar dirección para todo ello y de esta manera ser bendecidos y prosperados. Y este era el interés que tenía Dios. Por eso puso a su pueblo allí, para que las demás naciones vieran esto, a este pueblo que confiaba en Dios, que iban a buscarle a Él para todo lo que ellos necesitaban. Pero dentro de este pueblo se levantó este rey, que propagaba que hay otra fuente, otro Dios entre los filisteos que tiene poder sobre los eventos y por lo tanto conoce el futuro. Y esto hizo que Dios inmediatamente interviniera para detener esto y visitara con el fuego del cielo a este rey que proclamaba semejante mentira. Por lo tanto, el fuego del juicio de Dios se atrae cuando el pueblo de Dios, los hijos de Dios, no son testigos de Dios, de que Dios es la única fuente de verdad en la cual se apoyan y a la luz a la cual andan. Entonces Dios, que quiere preservar esta verdad, lo hace al precio que sea. En este caso, la muerte del que propagó esta mentira. ¿Comprendemos entonces, hermanos, las implicaciones de esto ahora entre nosotros? Ya Dios no tiene aquella nación de Israel. Ya Israel, no. Ya no la tiene como testigo, sino que ahora es la iglesia de Cristo. Esta es la otra nación, una nación santa, un pueblo escogido. Ahí como nos dice Pedro, en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, esparcido por todas las naciones. Ya no es una limitación ahí en un lugar geográfico en Palestina, sino en todas las naciones.
una nación santa, un pueblo escogido, que ha sido adquirido por Dios y colocada por Él para hacer esta misma función en medio de este mundo, ser testigos de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar las virtudes de Dios. Este es el testimonio de Dios, que es la única fuente de verdad y vida, por lo cual es a Él a quien hay que acudir y solo andar a la luz de su palabra. Y esto es lo que debemos hacer como iglesia en medio de este lugar donde estamos y en el entorno donde nos movemos, que en nuestra vida y lo que pasa entre nosotros como iglesia expresemos las virtudes, características notorias y gloriosas de Dios, que Él es la única fuente de vida y verdad. Pues Dios quiere preservar esto a cualquier costo. Que la vida y adoración de la Iglesia dé a conocer esto de Dios. Que en la adoración a Dios estos estén como en la presencia de Dios. Y por eso escuchan su palabra con sincero interés y temor, y con el deseo y el anhelo de conocer más a Dios para obedecerlo. Que la adoración a Dios se exprese con alegría, con gozo, con gratitud, pero sin perder reverencia. Que la oración sea como si se estuviese hablando en verdad con aquel que es el soberano de los reyes de la tierra, y no hablando a los hombres o hablando consigo mismo. Y cuando esto sucede, que en verdad la Iglesia adora así y ora así, pues esto puede suceder solo cuando una iglesia recurre solo a la verdad de Dios y lo que Dios ha dicho en su palabra, desechando otras fuentes donde consultar. Pero si una congregación empieza a oír otras fuentes en lugar de la palabra de Dios, para recurrir a ella, para afrontar todos sus asuntos, y comienza a introducir cosas porque ha consultado no en la palabra de Dios, sino la gente, ha consultado en la gente, no es guiado por lo que Dios, la fuente de verdad, dice, sino por la corriente actual o por las tendencias y gustos y apetencias de la gente, ya no confía solo en su Señor, Jesucristo, sino en las ideas de los hombres. Esa iglesia entonces ha ido a consultar a Beelzebú, al señor de las moscas. Y el fuego de la ira de Dios se percibirá, pues Dios no será patente y notorio entre ellos. Por eso la gente no escuchará con temor ni reverencia la palabra de Dios para obedecerla. Las oraciones no se harán como si estuviera Dios en medio mismo de ellos. Y la adoración no se hará con la alegría y con gozo y gratitud delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha quitado su candelero. Ha escondido su gloria de ahí. Porque esa iglesia o esos hombres han ido a buscar a otras fuentes. Cisternas rotas donde no hay agua. ¿Qué impacto más tremendo produce en su entorno, en cambio, una congregación que tiene a Dios como su única fuente de verdad? Pues Dios mismo dará testimonio por medio de ella que Él está ahí entre ellos proclamando su nombre. Y en este tiempo, hermanos, cuando lo más común es que se vean iglesias cuyas reuniones son actividades religiosas, donde no se manifiesta Dios entre ellos, donde no se ve seriedad, ni reverencia, no se ve un buen porte en la adoración, ni gozo, ni temor, porque Dios no se hace notorio ahí. Allí hay algún Beelzebú al que se consulta y Dios retira su presencia e influencia entre ellos. Pero en cambio, ¿qué testimonio da una familia entre los demás familiares, vecinos, conocidos y amigos cuando ésta tiene a Dios como la única fuente de verdad? Cuando esos padres educan a sus hijos no conforme a los que los vecinos hacen o los amigos o lo que dicen los abuelos y amigos quieren,
o lo que dicen los psicólogos, sino lo que esos padres se centran en lo que Dios dice en su palabra. Y cuando esos hijos tratan a sus padres no según algún Belcebú, sino como la palabra de verdad dice, ¿cómo debo tratar yo a mis padres? Yo tengo que honrarles porque el Señor le agrada esto. Qué diferente es esa familia. ¿Qué influencia más grande tiene esa familia entre aquellos que los ven? Pues qué relación más bonita y respetuosa llegará a brotar entre padres e hijos, cómo se apreciarán mutuamente y les gustará estar juntos y encontrarán mucho bien en esa relación. ¿Cómo choca hoy en día en nuestra sociedad una familia así? ¿Cómo llama la atención una familia que tiene a Dios como la única fuente de verdad y recurre a la fuente, que es la palabra de Dios? Es sencillamente una familia con todo lo que eso implica. Pero aquella familia que ha consultado a Belcebú, y no me estoy refiriendo, de nuevo enfatizo, no estoy hablando de los incrédulos, estoy hablando de aquellos que profesan ser hijos de Dios. Aquella familia que ha consultado a Belcebú, padres que se han dejado llevar por lo que dice la gente e hijos imitan las malas conductas de los amigos en el hogar, los conceptos que hoy van apareciendo acerca del papel de la mujer o del padre y de los hijos, esa familia se convierte en un lugar de lucha y peleas unos con otros, donde cada uno va por su lado, lo que le interesa a cada uno. Cuando ahí Dios no ha sido ni es la única fuente de verdad, Dios visita con su fuego de juicio. Y esas son las evidencias del juicio de Dios, de su fuego. ¿Cómo? Pues ya se ha dicho, endureciendo los corazones y dejando que cada uno ande por sus propios caminos. Si nosotros que estamos puestos para anunciar las virtudes de Dios, estamos recurriendo a algún Belcebú en los asuntos de la Iglesia, de la familia o de nuestra vida, y no estamos yendo a Dios como la única fuente de verdad en todos los asuntos de nuestra vida, sepamos bien que esto es una de las cosas que despierta el fuego del juicio de Dios sobre nosotros. Pues Él preserva a cualquier costo que Él es la única fuente de verdad. En cambio, si tenemos a Dios como la única fuente de verdad, a quien consultar para saber cómo conducirnos, cómo pensar, cómo hablar, cómo plantearnos la vida, cómo plantearnos la economía también, para saber qué es y cómo es una mujer y dónde tiene que colocarse voluntariamente esa mujer, ya sea en la adoración, en el hogar, voluntariamente, porque lo ha entendido cuál es su lugar y lo hace con gozo, porque está sirviendo a su Señor y obedeciendo. ¿Qué es un verdadero hombre? Hoy en día en nuestra sociedad actual eso no se sabe muy bien, qué es un verdadero hombre, qué es una verdadera mujer. ¿Qué oportunidad entonces, hermanos, tenemos hoy en medio del mundo donde nos movemos de ser testimonio de las virtudes de Dios ahí, para poder nosotros llevar la fuente de la verdad y la vida? Ahí, con la palabra, no nuestras ideas, no lo que nosotros pensamos, sino la palabra de Dios. Donde hay tanta oscuridad, ¿cómo puede brillar esta luz? Ahí en medio, cuando los chicos y las chicas dicen ser lo que no son por naturaleza, y nosotros estamos ahí, siempre con respeto. Son personas humanas, tienen dignidad, son creación de Dios. ¿Cómo puede brillar esta luz de Dios ahí en medio, cuando hay tan poco respeto a las personas, a la vida? Cuando se buscan tantas cosas raras y extravagantes, probando y probando y probando y no encontrando
sentido a sus vidas. ¿Cómo resalta ahí un hombre y una mujer? Que tenga a Dios como la única fuente de verdad. Que haya el bien en una vida ordenada y respetuosa a los demás, valorando y apreciando su familia y el ser una persona de su casa. Cuando un hombre y una mujer tienen a Dios como fuente de verdad, Dios derrama de su vida en el corazón de estos. Y no tienen que estar buscando cosas raras y extravagantes ni excesos, pues en su Dios tienen quieta y satisfecha su alma y encuentran contentamiento y tranquilidad en sus responsabilidades, en sus familias, en sus sanas amistades, en sus relaciones laborales, en la confraternidad con otros hijos de Dios. Pues busquemos esto, la fuente de vida y verdad en Dios, solamente en Dios. No tenemos que consultar otras fuentes, solamente en Dios. No provoquemos a ira a Dios contra nosotros. Vamos a orar.